Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, en esta ocasión voy a hacer un vídeo, pues este vídeo que durante el fin de semana me dejáis esos valores que queréis que eche un vistazo. Y bueno, pues en esta ocasión va a constar de dos partes como casi siempre porque son bastantes valores. Así que bueno, pues en esta ocasión, en este primer vídeo va a estar Ampere, GRND del NISE, Intercity, Farmamar, Talgo y Tubacex. Empezamos por Ampere. Y bueno, Ampere, pues tras toda esta corrección que ha tenido hasta esa zona de los entornos de las medias exponenciales de 100 y 50 sesiones, esa zona del 11.52, pues ha tenido un rebote que, pues la ha llevado a esos entornos de los 0.14.7. Esto es el gráfico semanal. Pues ha tenido ha cerrado prácticamente en esa zona del 0.14.7. Vamos al gráfico diario. Y bueno, en el gráfico diario, pues esto ya lo he comentado bastantes veces, pues está justo en esos niveles del 61,8% de corrección de toda esa caída del 0.16.4 a esta zona del 0.11.5 y pues ha cerrado justo por encima de ese nivel y pues la siguiente zona de resistencia que tiene que superar esa zona del 0.14.9. Esa sería la siguiente zona de resistencia. Si fuese capaz de superar esos niveles, pues ya iría a buscar la zona del 0.15.5. Los indicadores, pues van mejorando. El vigía ya ha cortado la línea 0 al alza. El Concord sigue en esa zona neutral. El Directional Move también sigue en esa zona neutral y el estocástico está a punto de entrar por encima de la línea de 80, pero todavía no lo ha conseguido. Sería buena noticia. Por debajo, pues la zona más cercana de soporte estaría en la zona del 0.13.7. Esa sería la zona más cercana de soporte que tendría el valor, que pues en la zona del 0.13.9 estaría la media de 50 sesiones en el gráfico diario, que esto ya es el gráfico diario, y la zona del 0.13.7, pues ese mínimo que dejó en la sesión del miércoles. GRND del NISE, pues esta he puesto el gráfico semanal directamente. ¿Por qué? Pues porque es donde se ve más la situación, mucho mejor la situación del valor, que, pues tras ser capaz de superar esa zona de máximos que estaba rondando sobre esa zona del 18.60, 18.50 y la zona del 19, 19.10, pues ha sido capaz de superar esos niveles y ha comenzado un impulso alcista que le ha llevado a superar esa zona de los 20.70, que sería el 38,2% de toda esta vela grande bajista. Pues estas velas, tanto las alcistas como las bajistas, tienen zonas de soporte entre todo el cuerpo que tienen. Entonces estos serían esos niveles. Y pues el primer nivel estaría en torno a esa zona de los 26.60, 26.70. Y pues ha sido capaz de cerrar en 21, es decir, ese primer nivel ya lo ha superado, así que la siguiente zona que iría a buscar sería esa zona de los 24.08, 24.10. Y por abajo, pues el soporte más cercano estaría en torno a esa zona de los 16.18 que dejó el mínimo en la semana del 7 de abril y sobre todo, pues esta zona de los 14.40 aproximadamente, 14.90, en donde estaría esa media de 50 sesiones en el gráfico semanal y ese mínimo que dejó en la semana del 3 de marzo. Entonces, pues bastante alcista este valor y lo dicho, si sigue confirmando esas subidas, que por ahora lo sigue haciendo, el siguiente objetivo estaría en torno a las 24.10. Intercity, pues este es un valor bajista. Partiendo de esta base, este gráfico semanal, pues arrancó en 2021 aproximadamente en esos niveles de los 45 y pues como vemos aquí, claramente bajistas. Pues ahora mismo ha tenido un rebote muy fuerte, una entrada de volumen bastante alta. Desde esa zona de los 0,085 que la ha llevado a la zona de los 0,64. Pues es que esta es una subida espectacularmente potente y pues también ha tenido una corrección bastante importante y parece que posiblemente en eso esté. Vamos a pasar al gráfico diario.
Y como vemos aquí, bueno, pues está en esa consolidación, el volumen, bueno, pues decreciente, y bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando. Este valor en el gráfico diario siempre ha estado por encima, por debajo, perdón, de la media de 200 sesiones, como vemos aquí, cada vez que se arrima. En esta ocasión lo hizo en el 2023 en enero, y después de este rebote desde la zona de los entornos de los 1,76 llegó a esa media de 200 sesiones que está en torno a los 9 euros, que son rebotes muy espectaculares, pero llegan a esos niveles y desde ahí comienza una nueva corrección. Y desde esos niveles de la media de 200 sesiones comenzó esa corrección, que la llevó de nuevo a intentar superarla en noviembre de 2023, cosa que tampoco pudo, y desde ahí comenzó otra corrección que la llevó a los niveles ya de los 0,08 aproximadamente, de donde ha tenido ese importantísimo impulso alcista, que la ha llevado a donde, pues de nuevo a la media de 200 sesiones, algo de nuevo incapaz de superar ese nivel. Entonces, por ahora, consolidando estos niveles, y mientras no pierda ya este mínimo del 0,14, porque podría seguir consolidando, pero dado la situación, la corrección, este tramo bajista tan fuerte que tuvo en esa primera parte de la consolidación, que bueno, pues fue un tramo bajista bastante importante. Y esto es lo que ya he comentado muchas veces: los tramos alcistas verticales tienen correcciones verticales. Entonces, mientras sea capaz de no perforar ese mínimo del 0,14, la formación seguirá una consolidación. Si se pierde este mínimo, para mí la posibilidad de reanudar otra vez corrección que caiga por debajo de estos mínimos es alta. Entonces, dicho esto, ahora ha intentado superar esa zona del 0,34, cosa que no ha podido rematar en el cierre semanal. La perforó bueno, pues durante la semana, pero no ha conseguido mantener ese nivel al cierre semanal, con lo cual puede que tenga un siguiente impulso bajista, que no debería llevarla, bueno, pues a perforar ese mínimo del 0,14. Si eso no ocurre, y desde aproximadamente, pues podría bajar de nuevo a esos niveles del 0,21 aproximadamente, o incluso más, pero nunca perforar esa zona del 0,14. Y si eso ocurre y desde ahí vemos que de nuevo reanuda las alzas, y ya sí perforando esa zona del 0,34, que la voy a marcar, para mí esta es la zona clave ahora para decantar si esto es una consolidación o, por el contrario, ha vuelto a hacer lo mismo que lleva haciendo el valor durante tanto tiempo, que es llegar a la media de 200 sesiones y volver a corregir. Es decir, si en esta consolidación que parece que esté haciendo por volumen, el valor tiene una corrección que, bueno, pues no perfore esa zona de 0,14 y desde ahí reanuda esas alzas, de nuevo intentará superar la media de 200 sesiones. Eso sería una buena señal, una primera señal desde que empezó a cotizar, superar esa media de 200 sesiones. En caso de perder esa zona de 0,14, para mí el riesgo de volver a esta zona de mínimos es alto. Entonces, bueno, pues dicho esto, las zonas son claras: 0,14 a respetar por abajo y a superar por arriba los 0,34. Y claro, en esa superación tiene que haber bastante volumen, un volumen muy elevado. PharmaMar, bueno, pues esta ya la he comentado en alguna ocasión. Tras esta caída, ya comenté que para mí este soporte de los 71, 65, 69 sigue siendo un soporte válido a pesar de esta perforación. Pero bueno, esta perforación ya sabemos a qué fue debida: fue a ese pánico vendedor de las bolsas. Y bueno, pues entonces, por el momento, para mí sigue siendo un soporte válido esta zona. ¿Pero qué ocurre? Lo que ocurre es que esta figura que ha hecho con estas dos velas importantísimas a la baja, esta última ha sido con un volumen bastante alto, bueno, pues para mí esa zona importantísima de soporte 71, 65, 69 es una zona que va a bajar a tantear. También está en esa zona la media de 200 sesiones en gráfico diario,
Este es el gráfico diario. Y en caso de perder estos niveles, pues ya comenté en el último vídeo que esta vela, bueno, pues esa subida tan vertical que tuvo desde esta zona de los 40, de los 50, en torno de los 50, bueno, pues hasta esta zona de los 77 aproximadamente, que llegó hasta, antes de corregir hasta esa zona de los 69, pues puede ser que tenga esa fuerte corrección, al igual que tuvo ese fuerte impulso alcista. Es lo que tiene esos impulsos verticales, que tienen luego correcciones verticales. Entonces, la situación es que para mí perder esa zona del 7,65 y esa zona del de los 69 sería una muy mala noticia al valor. ¿Por qué? Bueno, pues tras este rebote que ha tenido, no ha sido capaz en ningún momento de superar la media de 50 sesiones. Y aparte de eso, ha tenido esta última semana esa vela con ese volumen. Así que, bueno, pues no es buena señal. Este soporte es importantísimo. En caso de perder esos 69, para mí es peligro, por lo que ya he comentado. Puede tener una corrección bastante importante, porque este soporte confirmaría, aparte de que es un soporte importante por lo que he comentado, también perdería las medias exponenciales, esa última media exponencial, la de 200, y tenemos a la de 50 y a la de 100 ya presionando a la baja por arriba. Entonces, soporte importantísimo, 71, 65, 69, importantísimo no perder ese nivel. En caso de perder ese nivel, para mí es, pues sí, salir del valor. Talgo, pues me comentáis que qué hacer, si mantener o vender. La habéis comprado en 3,38. Bueno, pues Talgo ahora mismo está en una situación delicada, pero es que el problema de Talgo ya no es la situación, sino que es que sigue envuelta en esas noticias del tema de la OPA, que si sí, que si no. Entonces está muy condicionada a todas estas cosas. Técnicamente está ahora mismo en un lateral muy estrecho entre la zona del 2,96 y los 3,11, pero en caso de ser capaz de superar ese nivel de los 3,11, chocaría de lleno con la media de 50 sesiones que estaría en la zona del 3,27. La media de 50 sesiones, desde que la perdió en esta última ocasión, en el lunes 17, siempre ha funcionado de resistencia. Como vemos, bueno, pues aquí ya lo confirmó en la sesión del viernes del 28 de marzo. Y en caso de superar esa zona del 3,11 es que la media de 50 sesiones estaría en la zona del 3,28. Entonces el recorrido es limitado. En caso de que pudiera superar esa media de 50 sesiones, la de 100 estaría en la zona del 3,42 y muy cerquita está esa zona del 3,51 y la media de 200 sesiones que está en 3,58. Es decir, que tiene unos niveles complicados y bueno, pues lo dicho, sigue envuelta en esas noticias que, bueno, pues puede ser que dependiendo de cómo vayan transcurriendo, pues tenga fuerte impulso el valor, o por el contrario, bueno, pues de nuevo caiga hacia esa zona de los 2,76. Es que al estar envuelta en esas negociaciones, pues es complejo el tema de, bueno, pues intentar ver cómo puede comportarse el valor. En cualquier caso, bueno, pues lo dicho, por abajo, zona de más corto plazo de soporte, 2,96. Por arriba, la zona de superar la zona del 3,11 implicaría ir a buscar esa zona de la media de 200 sesiones, 3,28, que si vemos que llega a esos niveles y desde ahí se gira con fortaleza, bueno, pues el valor de nuevo marcará un máximo del que puede tener una nueva corrección. Es decir, mantener o vender. Bueno, pues yo, mientras que esté, si nos ponemos en una situación de más corto plazo, mientras que esté por encima del 2,96, yo la mantendría. En caso de que supere esa zona del 3,11 y llega a esa zona del 3,28 y ver que en estos niveles empieza a dudar el valor, como que toca estos niveles aunque los perfore, pero vuelve a caer por debajo de esa zona del 3,28, o que no es capaz de superarlos con claridad y fortaleza, bueno, pues es un síntoma de debilidad, con lo cual yo, en caso de ver eso, pues sería un síntoma de vender en el valor. Tubacex, bueno, gráfico diario, ha conseguido superar esa zona de la media exponencial de 50 sesiones, bueno, pues que está en torno a esa zona del 3,73, ha cerrado justo en ese nivel, 3,73,5.
Buena señal, por ejemplo, en el corto plazo, el estocástico por encima de 80. Eso es buena señal porque al final entra en una zona de alta presión alcista. En el valor tenemos al Directional Move contrayéndose. En ese aspecto, bueno, pues buena situación. Por encima, para mí, soporte que ya no debe de perder, pues la zona del 3,49, que es la media de 200 sesiones. Para mí, perder ese nivel corre el riesgo de volver a tener un impulso bajista hasta esa zona de los 3,06, 2,96. Y en cuanto al gráfico semanal, bueno, pues aquí lo tenemos de nuevo. Y es que, bueno, pues ha superado esa zona que era de techo, esa zona del 3,64, y bueno, pues lo ha conseguido cerrar en gráfico semanal, así que bueno, pues lo dicho, nivel importante de Tubacex a mantener esa zona de los 3,49 y ahora mismo, en caso de confirmar, porque la cerra ahí por el mínimo, pero bueno, está por encima de esas medias exponenciales, que eso es buena señal, y bueno, pues la siguiente zona clara que debería de ir a visitar el valor y superar sería esa zona de los 3,85 y bueno, luego ya se iría a esta zona que está bastante alejada de resistencias, que ya estaríamos hablando de los 4,22 aproximadamente. Esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado, no os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaros que podéis ver estos vídeos tanto en YouTube como en los podcasts del Spotify y un saludo, buen fin de semana.